Listo, ya está grabando. ¿Por qué lo hacemos en Zoom y no lo hacemos en Skype? ¿Quién sabe por qué, Gus? Ah, no, pues si quieren lo hacemos en Skype o lo hacemos en Meet, no sé, como ustedes quieran. ¿Cómo agarrar lo que tengo que agarrar y para que no esté cruzando? Se pusieron. No, va a ser 1 hora y media. ¿Sí? ¿Pueden hacer eso, por favor? Ok. Gracias. Está. Oye, ¿por qué no lo hacemos en Skype para que no se corte? ¿Por qué no sé si ¿qué tiene Zoom o...? Es que Skype no es tan rápido como Zoom. No hay una respuesta tan rápida. Está retardado. Delay. Oigan amigos, yo me he quedado de verlo cuando el vuelo hice a las 3:30 porque creí que el seminario era la 1. No importa, vamos a hacerlo corto ahorita, o sea, vamos a hacerlo que sea de 40 minutos, de 1 hora, algo así. El chiste es darle formato a esto y que empiece a salir, aunque sea... Órale, sí, pues es nuestra primera vez. ¿Te acuerdas que estabas nervioso tu primera vez, Fallos? Así. Sí. Pero yo presento. Vale, si quieres presenta Eric. ¿Ya está grabando? Acá ya está grabando. ¿Ya puedes darle grabar allá tú también? Vale, ya estoy grabando. ¿Ya está grabando? Ya. Bien, hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy... Háblale tantito, Gus. Sí. Voy a hacer... Y ahora sí, Gus. Listo, puedes dar todos estos aplausos. Ok, a ver, espérame porque me salí de aquí. Bien, bueno, vamos a comenzar nuestro seminario y el día de hoy lo que revisamos fue un texto de Blaise Pascal. Este texto usualmente se le ha titulado La desproporción humana o la desproporción del hombre, dependiendo la traducción que nosotros tengamos en esa parte. Bien, para esto me gustaría dividir esta parte por lo menos en tres etapas. Una de ellas, pues me gustaría hablar un poquito de la biografía de Blaise Pascal, otra hablar un poquito del contexto y en la otra pues ya meternos directamente a lo que es el texto. Y si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, algún comentario durante este momento, pues lo puede hacer libremente. Bien, bueno, cuando nosotros estamos hablando de Blaise Pascal, pues evidentemente estamos hablando de un francés, estamos hablando del siglo XVII. Russell dice que el siglo XVIII, que es el siglo de las luces, se caracterizaba por la razón. Ahí es, por ejemplo, donde tenemos a Newton, tenemos a Leibniz, tenemos estos pensadores que sistematizaron especialmente el mundo de las matemáticas, pero Russell dice que el siglo XVII, que es el siglo de Pascal, también el siglo de René Descartes y el siglo de Spinoza, ahí se caracterizaba, pero más bien por la categoría del genio. Había personas que en este concepto eran universales en prácticamente todo lo que estaban haciendo. Y este es el caso de Pascal. Pascal pues era científico, pero como científico, bueno, también se metía a cuestiones que tenían que ver con la física. Por ejemplo, él tiene un tratado que se llama el Tratado sobre el Vacío, donde en este tratado por primera vez se ve ya desde el punto de vista físico, es decir, desde la ciencia física, el concepto del infinito, que por cierto ese concepto ya después se retomará en el siglo XIX, y bueno, ahí vemos su labor como científico, como matemático, pero también, bueno, tiene una labor como teólogo y también tiene una labor como filósofo, y esto lo vemos en su última obra que, bueno, se titula Pensamientos, que por cierto Pascal lo escribe ya a los últimos días de su vida. Pascal también fue una persona que constantemente sufría de enfermedades, y él muere a la edad de 39 años. A la edad de 39 años muere, y cuando ya estaba en esta transición, pues él de prisa se puso a escribir este escrito que es Pensamientos, y de hecho, bueno, los comentaristas dicen que de haber terminado Pensamientos probablemente tuviéramos una obra más sistemática en cuanto a este pensamiento, en cuanto a esta obra. Ahora, esto es importante mencionarlo, ¿por qué? Porque cuando nosotros estamos leyendo Pensamientos, pareciera que estamos leyendo aforismos. En este caso también pareciera que nosotros estamos leyendo fragmentos, y pareciera que estos fragmentos no tienen ningún orden. Y
pareciera que esa es la situación. Entonces esto nos enfrenta a una situación que pues la obra de Pascal se puede interpretar de manera equívoca. De ahí que algunos pensadores, filósofos que se han acercado a él son tan divergentes y han llegado a conclusiones tan diferentes con respecto a su obra, que bueno, tenemos esa equivocidad en Pascal. Entonces, pensamientos para algunos podría tener una postura desde la filosofía trágica. Por ejemplo, ahí tenemos a Rosset. Rosset nos habla mucho de la angustia pascaliana, de cómo él muestra al hombre y especialmente la miseria humana. Ahí tendríamos esa postura. Y también por otro lado, algunos verían en pensamientos pues una apología cristiana, también otros verían un escepticismo, otros verían algo que se está adelantando un poquito al pesimismo que hasta cierto sentido beben un poquito los existencialistas, un preexistencialismo. Pero bueno, esto nos ayuda a ver las diferentes visiones que se tiene de la vida de Pascal y de su obra. Por ejemplo, Miguel Unamuno, en El sentimiento trágico de la vida, él dice que hay tantos Pascales, que no hay solamente un Pascal, sino que hay muchísimos Pascales, porque muchísimas personas se pueden ver reflejados en esta miseria que Pascal está mencionando. Bien, entonces dentro de este contexto, pues también hay que entender la cuestión política, la cuestión religiosa de los grandes cambios que se estaban dando en ese momento. Un siglo antes, que es el siglo XVI, en Europa, se estaban gestando dos movimientos que iban a cambiar al mundo por siempre y la manera en que se estaba viendo al mundo en ese momento. Y bueno, pues estoy hablando del Renacimiento y estoy hablando de la Reforma Protestante. En el Renacimiento, que se está dando en el sur de Europa, especialmente en Italia, pues bueno, tenemos a Leonardo da Vinci, tenemos a Rafael, y ahí el Renacimiento nuevamente vuelve a poner al hombre en el centro, el hombre como una persona que era capaz de conquistar la naturaleza porque la estaba descubriendo y la estaba conociendo. A Francis Bacon se le atribuye esta frase de el conocimiento es poder, aunque no lo dijo de manera literal, pero Bacon ya desde el Renacimiento estaba diciendo que era necesario que el conocimiento del hombre no nada más fuera una cuestión informativa, sino fuera algo que se pudiera aplicar y que le pudiera ayudar para beneficio suyo, en este caso, conquistar la naturaleza. Y bueno, la Reforma Protestante lo que hizo fue cuestionar la autoridad papal, y cuestionar la autoridad papal en ese momento significaba cuestionar toda la autoridad política que estaba en ese momento. De hecho, los reyes de Europa que se adherieron a la Reforma Protestante fueron reyes de Europa que se salieron del yugo del papado. Entonces eso trajo una revolución muy fuerte y bueno, obviamente personajes que influyeron ya en el siglo XVII a Francia. Bueno, ahí tenemos a René Descartes y tenemos a Pascal. Ahora, aquí hay una cuestión bien interesante. ¿Por qué? Porque esos nuevos descubrimientos que se estaban trayendo, por ejemplo, Nicolás de Cusa es una de las primeras personas que empieza a hablar del infinito, pero en sentido metafísico, y también Giordano Bruno. A Cusa y a Giordano Bruno, cuando hablan del infinito, lo ven como algo asombroso, algo con lo cual el hombre ahora estaba listo para vencer todas sus limitaciones. Es algo que les sorprende, pero que lo ven como que de manera optimista. Klepper y ya tiempo después Pascal, cuando habla del infinito, para ellos el infinito es algo que realmente les va a aterrar. ¿Por qué? Porque se hacen la pregunta especialmente Pascal, ¿qué es el hombre ante este infinito? Y bueno, aquí tenemos así ya todo este contexto y vemos que Pascal evidentemente miraba con admiración y con asombro todo lo que venía del Renacimiento, pero no era algo que lo dejara, que lo impactara del todo, sino él como que tenía cierto discernimiento y decía, bueno, vamos a esperarnos tantito a que reflexionar acerca de qué es el hombre. Aquí Buber hace un comentario bien interesante, porque Buber dice que hay momentos en el que el hombre se siente con aposentos y hay momentos que el hombre se siente a la intemperie. Y cuando el hombre está a la intemperie es precisamente cuando reflexiona acerca de su existencia y cuando reflexiona acerca de su fragilidad. Entonces en ese contexto es donde nosotros estamos teniendo a Pascal, y por eso este fragmento que yo les pasé, que usualmente es uno de los fragmentos más desarrollados de Pascal, porque vemos otros fragmentos que todavía son más pequeños. En este fragmento pues Pascal está haciendo un contraste entre el hombre
y todo lo que tiene que ver con el infinito. Ahora, aquí hay algo bien interesante también. Cuando Pascal todavía gozaba de buena salud y era un científico totalmente reconocido, él escribe un texto que se llama sobre el espíritu geométrico y sobre el arte de persuadir. Entonces aquí Pascal exalta muchísimo lo que es la geometría, el método geométrico, porque es un método que nos permite llegar a ciertas verdades. Por ejemplo, tenemos axiomas y de esos axiomas nosotros hacemos deducciones y de esas deducciones llegamos a conclusiones. Y pareciera que la geometría, que era algo que había impactado muchísimo a los pensadores de ese momento, no por nada Descartes habla muchísimo de esto también. De hecho, Descartes quería encontrar un punto arquimidiano para que el hombre alcanzara todos los límites, que el hombre excediera todos los límites que tuviera el conocimiento, un conocimiento universal, no nada más en el mundo de las matemáticas, sino en el mundo de la metafísica, en el mundo de la metafísica, que en este caso se podría traducir la manera en cómo nosotros vemos la realidad, pero no nada más ahí, sino por ejemplo en el mundo de la antropología, explicar algo universal para todos los hombres. Entonces, Descartes decía que esto se podía lograr a través de la geometría. Recordando también un poquito a Galileo, que Galileo decía que las matemáticas son el lenguaje de Dios, es decir, que ahí encontramos la perfección exacta. Y es algo que también Leonardo da Vinci retoma muchísimo en sus cuadros, porque todos sus cuadros, por ejemplo, si nosotros vemos la Santa Cena, vamos a ver ahí trazos geométricos, lo que nosotros, en la cámara conocemos como el punto de referencia. Entonces ahí vemos claramente esa influencia y cómo ellos a través de eso pensaban que podríamos explicar todo. En Pascal no es así. Pascal, a pesar de que también era geómetra y posiblemente también muy influenciado por René Descartes, tiene una visión totalmente diferente. Él dice que, de hecho, él dice que no podemos conocer la naturaleza de las cosas. Probablemente la geometría sí, pero cuando nosotros estamos abordando al hombre, no podemos conocer la naturaleza de las cosas del hombre. Pero el hecho de que no podamos conocer la naturaleza de las cosas del hombre, eso no quiere decir que necesariamente esas cosas no existan. Y con la naturaleza de las cosas, yo creo que aquí Pascal se refiere como a un axioma que no necesita demostración. Por ejemplo, un axioma en las matemáticas que no necesita demostración, pues sería 2 más 2 es igual a 4, ¿no? Es algo que se da de facto, es un axioma que dentro de las matemáticas pues, nos permite hacer otras multiplicaciones, ¿no? Pascal dice que cuando nosotros estamos ante el hombre, no podemos hacer este tipo de deducciones, porque abordar al hombre nos deja en algo frágil donde verdaderamente no podemos tener un conocimiento certero acerca de. Pero sin en cambio, pues él hace la pregunta, ¿qué es el hombre frente al infinito? Bien, de esto que estoy explicando, pues esto Pascal dice que dentro del espíritu de la geometría, es decir, dentro de las matemáticas, cuando Pascal habla de espíritu es lo que actualmente nosotros traduciríamos como intelecto o como genio. Entonces dice Pascal que dentro del espíritu de la geometría no vamos a poder explicar al hombre, jamás. Sería un graso error explicar al hombre desde ese punto de vista. Entonces Pascal también habla del espíritu de la sutileza y dice que es a través del espíritu de la sutileza donde nosotros podemos explicar al hombre. Solamente así podemos entender ciertos conceptos de Pascal cuando habla, por ejemplo, del corazón del hombre, cuando habla de la miseria humana, cuando habla de la divinidad, de la vanidad, cuando habla del divertimento. Solamente desde el espíritu de la sutileza es donde nosotros podemos encontrar esta parte del hombre. Y bueno, aquí tengo un cuadro comparativo, nada más para que quede un poquito más claro esto Sí, escucho, ¿qué pasó? Nada más tantito, hay una precisión que quería decirte. Sí. Está chido que nos platicaras esta frase de Pascal, la de hay razones del corazón que la razón no entiende. Esta comparación entre como el espíritu, o lo que dices tú que es el intelecto o es el genio, y la comparación con las verdades del corazón, por decirlo así, que necesitan del espíritu de la sutileza para comprenderse, ¿no? Sí, sí, no, te agradezco la precisión, Ian, y de hecho sí, ese es un claro ejemplo de cómo Pascal dirá que hay dos maneras de abordar la realidad.
obviamente en el tiempo que él escribe, pues se está poniendo como en un pedestal la razón. En este caso, René Descartes, pues ya desde el espíritu geómetra, pues está tratando de explicar todo. Por eso Pascal dice que hay razones, el corazón tiene razones que la razón no entiende. Entonces, cuando Pascal habla del corazón, Pascal lo hace en un sentido agustinino, bueno, en el sentido de Agustín. El corazón es como la totalidad del hombre, es decir, en el corazón del hombre están todos sus pensamientos, están todos sus deseos, está toda su volición, toda su voluntad en el corazón del hombre. Y de hecho hay un pasaje bíblico que dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando algo o alguien, un objeto o alguien, tiene tu corazón, tiene todo tu ser, absolutamente todo tu ser. Tiene tu volición, tiene tu voluntad, tiene tus deseos, tiene tus pensamientos. Y de hecho, en ese sentido, Pascal dirá que pues estamos hablando del corazón del hombre. Es decir, por poner otro ejemplo, es como el mini yo del hombre. Es ahí donde se ponen absolutamente todas las cosas del hombre. Por eso Pascal dirá que cuando el corazón tiene razones que la razón no entiende, pues por ejemplo, cuando hablamos por ejemplo de la evidencia, si tú le dices a una persona a través de la evidencia, por ejemplo, de que tiene que ir al dentista y que el dentista no le va a hacer daño, por ejemplo, en un dolor de muelas que tiene, que ya tiene, no sé, mecanismos suficientes para decir que no te va a hacer daño, y tú le muestras evidencia, en este caso médica, sobre eso, la persona no se va a convencer por medio de la evidencia. De hecho, difícilmente las personas se convencen por medio de la evidencia. Va a ser más grande el temor de esa persona por el dolor que va a sentir con el dentista, que no importa ninguna evidencia que le des. ¿Por qué? Porque ahí, por ejemplo, hablando del corazón, ahí su temor es más grande que la evidencia que tú le puedas mostrar. Voy a poner una pequeña anécdota de esto, bueno, una ilustración, y espero que quede clara, a ver si me puedo expresar en esto. Había un hombre en un pueblo que estaba totalmente convencido de que estaba muerto, y que él estaba conviviendo entre vivos, algo así como el sexto sentido de esta película, ¿no? El niño estaba viendo a los muertos. Esta persona estaba viendo a los vivos y esta persona estaba convencida de que estaba muerta. Su familia estaba preocupada por él y lo llevaron con el psiquiatra del pueblo. Entonces el psiquiatra del pueblo dijo, bueno, ya sé cómo voy a resolver esto. Le voy a demostrar a través de evidencia médica que los muertos no sangran. Los muertos no tienen la capacidad de sangrar. Y bueno, le enseñó libros de medicina. Le enseñó autopsias, por ejemplo, donde veía que los hombres efectivamente, los muertos no sangraban, hasta que un momento este hombre se hartó y le dijo al psiquiatra, usted me ha convencido, ya entendí que los muertos no sangran. Entonces el psiquiatra tomó una aguja y le pinchó el dedo. Este hombre, al ver que estaba sangrando, dijo, híjole, ¿lo ves, psiquiatra? Después de todo, los muertos sí sangran. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que pues hay personas que por más evidencias que nosotros les demos, es decir, las pasiones que tienen dentro de su corazón, pues no las vamos a poder convencer. Entonces, desde ese punto va Pascal. Pascal quiere persuadir al hombre de cuál es su bajeza, de cuál es su miseria y cuál es su pequeñez. Pero Pascal no se queda ahí, porque Pascal no es un hombre, voy a decirlo así, de radicalismos. No es un hombre de radicalismos, sino como que Pascal siempre busca como el punto medio. Al mismo tiempo que Pascal le quiere demostrar al hombre su pequeñez, también le quiere demostrar su grandeza. Quiere mostrarlo como en un punto medio. Y esto lo hace Pascal precisamente para que el hombre pueda ser persuadido de que a pesar de todo el conocimiento geométrico que tenga, de todo el conocimiento científico que tenga, y de a pesar de qué tanto pueda conocer la naturaleza, aún así tiene que reflexionar sobre su fragilidad. De hecho, este fragmento que les pasé, podría decirse que pensamiento se divide en dos partes, y la primera parte se llama la miseria del hombre sin Dios, y la segunda parte se llama la alegría, no, perdón, aquí mejor sí lo voy a
lo voy a pasar, porque si no voy a decir algo que no. Este dato. Oye, Gus, ¿y sí. Pascal era creyente? ¿Era cristiano? ¿Era judío? No sé. Sí. Pascal durante mucho tiempo de su vida, podríamos decir que era una persona, bueno, los comentadores le han dicho libertino durante la mayor parte de su vida, como fue una persona muy metido en las ciencias, muy metido en las matemáticas, incluso podríamos decir en la aristocracia de ese tiempo, por medio de su familia. Por decirlo de una manera, la religión no era algo que formara parte de su vida, no era algo que realmente le interesara, él estaba como que dentro de ese núcleo, pero sí, ya después, a través de su hermana, ellos conocen a unos jansenistas, una familia, bueno, también adinerada, y a través de su hermana, los jansenistas le pasan material religioso a Pascal. Entonces Pascal no cuestionaba la existencia de Dios, pero la religión no formaba parte de... bueno, en ese tiempo Pascal no cuestionaba, pues bueno, la existencia de Dios, pero a medida que fue bebiendo de esto, digamos que Pascal tiene como un encuentro místico que de hecho en pensamiento sí se ilustra, y sí, ya finalmente respondiendo a tu pregunta, Eric, sí, él pertenecía a un grupo católico que se llamaban los jansenistas, que de hecho ese grupo católico, Pascal debate con los jesuitas, fíjense, estos dos grupos, los jesuitas y los jansenistas, debatían. Pascal en un texto que se llama Las Provinciales lo vence, pero como un siglo después, la Iglesia Católica declara este grupo como herético y actualmente ya no existe, pero bueno, sería bueno también hablar de esa controversia, porque esa controversia... Una cosa importante es que antes, en la época en la que, como en la escolástica y la patrística, los filósofos como Agustín, por ejemplo, bueno, yo conozco más el caso de Agustín, ¿no? Pero también de Pascal, era una cosa muy interesante porque ellos apuraban de su vida anterior, así como que decían, es que vivimos mucho tiempo en el divertimento, mucho tiempo mundano, y fuimos, como dice Gus, así libertinos. Y de hecho Agustín incluso tuvo hijos y se casó con una prostituta, creo, o algo así, y ya después apuraban de todo eso, así como los cristianos contemporáneos, que se vuelven drogadictos y después de que se vuelven drogadictos se hacen cristianos, y entonces ya pueden de alguna manera así como que aliviar todas sus penas y sus culpas. Pero en el caso de Pascal es cagado porque Pascal era libertino porque le gustaban las matemáticas. Eso era su libertinaje. Le gustaban las matemáticas y quería conocer el mundo con las matemáticas, ¿no? Ese era como su gran libertinaje. Porque además de toda su vida fue bien enfermizo. Su papá le prohibió estudiar matemáticas y a los 12 años, creo que esa anécdota, ¿sí te acuerdas, no, Gus? Sí. Le prohibía estudiar matemáticas, no lo dejaba que tuviera profes de mate. Y entonces un día llega y Pascal está jugando así en el piso con una tiza y acababa de descubrir la geometría euclidiana con su gis en el patio de su casa. Sí, no. Es un genio, ¿no? O sea, ese güey había descubierto las matemáticas de Euclides sin tener clases de matemáticas. Sí, no, y fíjate que ahí lo interesante, y esto ahí también nos trasladaría a una cuestión de lenguaje, con esto que comenta Ian. Pascal descubre, bueno, esto que tiene que ver con los elementos de Euclides, pero Pascal le pone otros nombres, ¿no? O sea, Pascal los descubre por su cuenta. Y eso también es un debate bien interesante, o sea, ¿hasta qué punto? A los 12 años, Pascal lo hace a los 12 años. Y eso es bien interesante, yo creo que eso sería otro tópico, hasta qué sentido las matemáticas son innatas o hasta qué sentido las matemáticas son inductivas, ¿no? Es algo que nosotros descubrimos o que estamos construyendo, ¿no? Entonces eso es un debate que actualmente se tienen ahí los matemáticos, ¿no? Porque Pascal, les digo, los descubre por su cuenta. Ahí hablaríamos, no sé, de matemáticas platónicas. ¿Sabes cuál es el problema de esto, Gus? O sea, las matemáticas son una ciencia, ¿no? O sea, como que haciendo un comentario a lo que estás diciendo, cuando se habla de ciencia, no me acuerdo qué güey había escuchado que dijo algo así como que ponía este ejemplo, ¿no? Para distinguir qué es ciencia de lo que no. Digo, es como que una diferencia muy... pues no tan vana, pero es nada más un ejemplo, ¿no? Dice, si ahorita, digamos, llega un meteorito, ¿no? Y fulmina toda la vida de la Tierra, y entonces tienen que pasar cientos o miles de años otra vez la civilización, seguramente la civilización
va a encontrar exactamente los mismos, las mismas cuentas, las mismas matemáticas que encontramos nosotros, ¿no? Y va a encontrar la misma biología, ¿no? En el planeta Tierra va a encontrar los mismos elementos. Eso es la ciencia. Así es esta comparativa, porque dicen, por ejemplo, los economistas les mama decir que la economía es ciencia y no lo es, ¿no? Encontrarían otras cosas de la economía, obviamente, o sea, como que no está en la naturaleza. Y es muy cagado que Pascal haya encontrado la matemática, porque entonces sí, o sea, está como que, digamos, anda por ahí pululando en la naturaleza, Sí, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Pero sí, digamos, sí es algo que se puede intuir desde un cero, ¿no? sí, No como otra cosa que no sea precisamente la ciencia como tal. sí. No, y fíjate que esto que dices, Eric, esto que dices, yo creo que por eso no es casualidad que muchos pensadores hayan pensado, no sé si todavía se tengan esos proyectos de universalizar todo, precisamente por estas condiciones que tú estás mencionando. O sea, de que seamos capaces, no sé, de que todos los hombres puedan obedecer como a una ley universal, ¿no? Por decirlo de una manera. Y precisamente René Descartes lo quiere hacer desde la geometría, lo quiere hacer desde la ciencia, precisamente por estos detalles que tú estás mencionando. Yo me imagino que ellos vieron situaciones similares y dijeron, no, es que debe de haber algo que aplique a todos los hombres, ¿no? Me pongo a pensar, por ejemplo, en el proyecto de Kant. Dentro del proyecto de Kant, pues también hay un proyecto moral, ¿no? De que fuera universal para todos los hombres, que actualmente pues hay muchísimas críticas con respecto a eso, ¿no? Entonces, y bueno, curiosamente Pascal no se va por ese lado. Curiosamente Pascal dice, no, debemos de ver cómo nuestro conocimiento, lo que nosotros llamamos conocimiento, Pascal piensa que no hay un punto arquimediano que nos pueda decir qué es el hombre y a dónde pueda ir el hombre, y que a través de ese punto arquimediano nosotros podamos vencer nuestros límites. Recordemos que Arquímedes era un pensador práctico, voy a decirlo de esta manera, y era también un estratega militar. Entonces una frase muy popular de él es, dadme un punto de apoyo y os moveré el mundo. Y con eso él construyó muchísimas armas militares, y él decía, con que nosotros tengamos un punto de apoyo, vamos a conquistar el mundo. Entonces Descartes, en sus meditaciones metafísicas, él dice que su proyecto lo que quiere es buscar un punto arquimediano, pero dentro de la metafísica, es dentro de la realidad, que nos permita abarcar todas las cosas. Y Pascal dice que eso es inadmisible, que eso realmente no existe, que es un castillo en la arena. Entonces Pascal desde ahí va a escribir los pensamientos, desde esa postura. No sé si quieran que entremos al texto. Bueno, di este contexto, pero entramos al texto y no, amigos, y bueno, lo comentamos. ¿Quieren que yo empiece con el texto o sí, no sé? dale una entrada. Vale, miren, este texto es uno de los más largos de Pascal. Les comentaba, este fragmento se ha titulado La desproposición humana o la desproposición del hombre. Y bueno, miren, dentro de este texto, aquí Pascal nuevamente nos está ilustrando cuál es la condición del hombre. Pero para esto me gustaría leerles cómo ve Pascal la condición humana, cómo es que Pascal está viendo la condición humana. Les voy a leer otro texto. Y esto es bien interesante porque, de hecho, cuando Voltaire ve esta ilustración que Pascal hace de la condición humana, pues por eso Voltaire le llama misántropo sublime a Pascal. Y Nietzsche, pues le llama el único cristiano inteligente que pensaba que su problema era el pecado cuando su único problema era su cristianismo, ¿no? Entonces vemos que hay como esos comentarios peyorativos con respecto a Pascal. No les gusta la imagen que Pascal está poniendo acerca del hombre. Y fíjense, este cuadro que Pascal está ilustrando, que por cierto este fragmento que les voy a leer inspira la escritura de una novela que lo hace un poquito más ligero. Ok. Miren, lo que les había dicho, la primera parte es la miseria del hombre sin Dios y la segunda parte es la felicidad del hombre con Dios. Pero voy a darle lectura a este fragmento. Nada más permítanme. Usa otra cosa. Sí, dime.
yo creo que sería importante que mencionaras o que nos dijeras más o menos qué onda con esto de la apuesta pascaliana, porque yo creo que es uno de los temas que están más mal interpretados de la filosofía de Pascal, que todos piensan que la filosofía de Pascal o sus pensamientos estaban dirigidos a convencer a los otros del cristianismo, cuando el proyecto de Pascal no se sabe si tenía un objetivo definido. Hay algunas como direcciones que nos pueden decir que sí, quería como convencernos del cristianismo, quería convencer a sus contemporáneos de convertirse a la fe en Cristo, pero esto de la apuesta, que es como la parte central que siempre se ha tratado de los pensamientos, esto de que pues podemos hacer una apuesta en la cual nosotros creemos o no creemos en Dios. Por ejemplo, si nosotros decidimos no apostar por Dios, perdemos el reino de Dios en caso de que existiera y no ganamos nada porque no existe. En caso de que apostemos por creer en Dios y no exista finalmente, pues no perdemos nada porque vivimos una vida justa, y si en el caso de que sí exista, pues ganamos el reino de los cielos. O sea que en cualquiera de los dos casos vale muchísimo más, exista o no exista Dios, existe o no existe el reino de los cielos, sea que no sea la fe en Cristo, vale muchísimo más la pena creer en la fe, o sea, tener fe, que no tener fe. Pero ¿tú qué opinas de eso, Gus? O sea, No, digo, bueno, antes expuesto así es también muy fácil y hasta de intuición, porque yo conozco muchas personas que obviamente no conocen no saben qué se llama, qué es la apuesta pascalina o la apuesta de Pascal, pero ellos llegan y me dicen, pues es que yo creo, porque pues mira, si no hay, pues ya ni pedo, pero si sí hay, pues ya. Entonces, Ya la hice, ¿no? Es como que muy, muy sencillo, ¿no? Llegar a esa conclusión, pero justamente por eso siento que es muy mal interpretado, ¿no? Por eso siento, porque, o sea, esto se le ocurre a mis compas, digamos, de peda, ¿no? Se les ocurre después de haberse tomado unos bacachos, pero también se le puede ocurrir a un profesor o a una señora católica, ¿no? A una ama de casa tal vez. Entonces, pues no sé, siento que a veces se puede malinterpretar. Pero a ver, tú que eres el experto en Pascal y en la filosofía trágica. No, yo soy un... que se los lea, es bien Sí, cortito. sí, adelante, Ian. El fragmento se llama Infinito Nada. Dice, nuestra alma está metida en el cuerpo en el que encuentra número, tiempo, dimensiones. Razona sobre ello y lo llama naturaleza, necesidad y no puede creer otra cosa. Así empieza el fragmento. Luego dice, ¿quién reprochará por lo tanto a los cristianos el que no puedan justificar su creencia, ya que profesan una religión que no pueden justificar? Porque no pueden justificar esa religión. Declaran al ofrecerla al mundo que es una tontería. Stultitiam, que quiere decir en latín stulticia o estupidez, y luego os quejáis de que no la demuestran. Si la demostrasen, no tendrían palabra. Careciendo de prueba es como no carecen de sentido. El hecho mismo de que no tengan prueba, para Pascal, es la prueba máxima de que es una verdad del corazón, ¿no? Como esto de, si